buenos días. Bueno, estamos ya en el bloque 2, en el siguiente bloque, perdón, de este tema 2 de técnicas de movilidad, de movilización, cambios posturales, transferencias y demás. Como digo, en este segundo bloque toca hablar de las posiciones del encamado y también hablaremos de los cambios posturales. Bueno, cuando hablamos de posiciones de encamado nos estamos refiriendo a cómo ubicamos, cómo colocamos a un usuario dependiente que no puede modificar postura de una manera autónoma. Pues para hacer esos cambios posturales que serán tan necesarios para evitar esas úlceras por presión que ya conocemos. Entonces, antes de hablar de cambios posturales, es preciso hacer una descripción de las diferentes posiciones anatómicas en el usuario encamado, ¿de acuerdo? Bueno, las posiciones anatómicas del encamado son básicamente los decúbitos, que tendríamos el decúbito supino. Ahora después los vamos a describir cada uno de ellos. El decúbito supino y luego tendríamos los dos decúbitos laterales, lateral derecho y lateral izquierdo. Y por último tendremos el decúbito prono, que sería cara hacia abajo, ¿vale? Ahora lo veremos. Tendríamos los tres decúbitos, que realmente son 4. Luego tenemos la posición de Fowler, que ya conocéis. Y tendríamos la posición de Sims, ¿vale? Ahora la vamos a describir. Estas serían las tres posiciones básicas que vamos a manejar más habitualmente en el ámbito domiciliario, porque a partir de ahí hay una serie de posiciones de encamamiento que son posiciones más relacionadas con entornos medicalizados, con situaciones quirúrgicas, con instituciones que nosotros pues en principio no vamos a manejar. De todas maneras, pues que sepáis que existen, que son la genupectoral o maometana, la ginecológica, que ya la hemos visto, la hemos conocido cuando hacíamos el aseo genital, Trendelenburg y anti-Trendelenburg. Bueno, son dos posiciones que hacen referencia a el nivel de disposición de la cabeza con respecto a los pies o viceversa. Es decir, que no se mantiene un plano horizontal, sino que en Trendelenburg la cabeza está por debajo de los pies y en anti-Trendelenburg la cabeza está por encima de los pies. En cualquier caso, son, como digo, son posiciones que no vamos a trabajar. Así que nosotros nos vamos a centrar en aquellas posiciones que sí que vamos a trabajar y que son las que tenemos en negrita en esta pantalla, ¿vale? Bueno, dicho esto, es importante conocer cuál es la posición del encamado, conocer qué características tiene y después también será muy importante conocer cuáles son esas medidas correctivas que cada una de ellas necesita. ¿Y qué son las medidas correctivas? Cuando hablamos de medidas correctivas de una posición de encamado, estamos haciendo referencia a aquellos dispositivos que ubicaremos y que colocaremos debajo de los distintos segmentos corporales de nuestro usuario para aligerar la presión que ejercerá el plano sobre esa parte anatómica del usuario y así evitar las úlceras por presión. Nos estamos refiriendo a almohadas, a cojines, a cuadrantes, a cuñas y a otros dispositivos SEMP específicos para evitar la aparición de esas úlceras por presión. Esas serían las medidas correctivas. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar y vamos a hacer la descripción de esas medidas correctivas en base a almohadas y cojines, ¿vale? Eso es lo que vamos a utilizar en clase de prácticas, si podemos llegar a hacerlas. Y en la descripción de estas medidas correctivas también veremos y también haremos referencia a eso, almohadas, ¿vale?
Bueno, se entiende, ¿no? Vamos a hablar, por lo tanto, de posiciones de cómo colocar a un usuario que está encamado, si precisa de que alguien lo coloque y lo recoloque. Vamos a conocer cuáles son esas posiciones y luego vamos a conocer cuáles son las medidas correctivas para cada una de las posiciones, ¿de acuerdo? Pues avancemos. Bueno, el decúbito, posición de decúbito. Bueno, antes de continuar, realmente tenemos ya bastante avanzado. Es decir, cuando hemos visto el aseo personal, el aseo de encamado, pues ya hemos hablado de posición y también hemos hablado de cambio postural y habéis hecho cambios posturales, con lo cual ya tenemos bastante avanzado. Entonces, bueno, en este caso, en este tema, lo que toca ahora es profundizar un poquito más y sobre todo atender a esas medidas correctivas que sí que es cierto que en cuanto a eso no vimos nada, ¿vale? Por lo tanto, decúbito, tenemos el decúbito supino o dorsal, que es el dibujo que tenemos aquí, un decúbito supino. ¿Qué significa o cuál es la característica de esta posición de encamado? Pues nada, el usuario está con la cabeza hacia arriba, o boca arriba sería posición horizontal, boca arriba, piernas en extensión, brazos en extensión, cuello aquí no aparece, pero el cuello presentaría una semiflexión debido a que estaría debajo de la cabeza una almohada, entre la cabeza y los hombros habría una almohada que haría que el cuello presente una semiflexión muy leve. Y por lo demás, lo importante de este decúbito supino será la posición de los dedos, de las manos y la posición de los tobillos y de las plantas de los pies o de los dedos de los pies, ¿vale? En principio, todo lo demás es tal cual lo vemos y tal cual lo imaginamos. Al final, una posición de decúbito supino o decúbito dorsal es la típica posición de tumbado boca arriba en una cama, todo en extensión. Caderas rectas, los brazos alineados a lo largo del cuerpo. Y como digo, lo que se nos puede descolocar un poquito, lo que se nos puede descontrolar un poquito es en cuanto a la extensión de los brazos y evitar en la medida de lo posible una abducción de hombro excesiva. Hay que intentar evitar tanto la abducción de hombro como la flexión de codo, ¿vale? Y después, por otro lado, la extensión de tobillo, la plantiflexión, es la que también hay que evitar. Hay que intentar mantener los tobillos en ángulo recto con respecto a la pierna. Es decir, pies y pierna deben mantener un ángulo recto. En este caso vemos que no está produciéndose ese ángulo recto y habría que corregirlo. ¿Con qué habría que corregir ese exceso de extensión del tobillo? Pues con las medidas correctivas que vamos a ver inmediatamente. Bueno, ¿cuáles son esas medidas correctivas? Vale, varios comentarios a hacer. Aquí tenemos muchas cosas en rojo y por eso vamos a ir desgranando un poquito esta pantalla. Vamos a ver. Las medidas correctivas, como digo, en la posición de decúbito supino serían una debajo de la cabeza, debajo de los hombros, la típica que tendríamos, pues eso, la debajo de la cabeza. No es una medida especial que pongamos una persona que está en decúbito supino. Las que son especiales o que podemos considerar algo más especiales son, vamos a colocar una almohada debajo de los brazos, de cada uno de los brazos. En principio, la pregunta es, ¿ponemos una? ¿Ponemos dos? Bueno, la cuestión o lo que se pretende en esa medida correctiva es evitar que haya contacto entre la prominencia del hombro y el plano y también que haya contacto entre el codo y el plano. Entonces, si para conseguir que el segmento mantenga una buena alineación corporal necesitamos dos almohadas, pues deberíamos colocar dos. Lo que se pretende es que por un lado, estas medidas correctivas eviten el contacto directo con el plano a ligera impresión y por otro lado, lo que se pretende es también mantener una correcta alineación corporal, ¿vale?
Por lo tanto, por el hecho de colocar estas medidas correctivas, lo que no puede suceder es que los segmentos pierdan esa alineación corporal que hemos dicho antes. Muy bien, entonces tendríamos una almohada en cada, o para cada brazo. Luego tendríamos, lo hemos puesto en rojo, cabría la posibilidad de colocar una almohada pequeña, un cuadrante o incluso una almohada especial de forma cilíndrica en aquellas personas que, bueno, presentan una curvatura lumbar especialmente acusada, que puede ser debido a, bueno, pues a una forma anatómica pues particular, puede ser debido a una distrofia muscular, por ejemplo, puede ser debido a un problema de pérdida de, vamos a decir, colocar otra almohada siguiendo la disposición de la pierna en su lateral y otra almohada con la otra pierna. Es decir, la rotación se va a producir en la cadera. Las piernas van a rotar hacia afuera y para evitar esa rotación podemos colocar una almohada a lo largo de la pierna para evitar que la pierna se abra. Lo mismo sucedería con la otra pierna. ¿Se entiende lo que digo? Vale. El objetivo de estas almohadas a lo largo de las dos piernas, pues eso, mantener la alineación corporal, que será muy importante. Tan importante es conocer la posición, colocar las medidas correctivas y que esas medidas correctivas, además, aseguren una correcta alineación corporal en cada uno de los posicionamientos que veremos en este tema, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué hacemos con esta almohada? ¿La colocamos o no la colocamos? Bueno, depende, eso ya depende del usuario. Si lo que pretendemos es evitar, o si lo que queremos, imaginemos que presentamos ya una úlcera de talón, y lo que queremos es evitar que el talón entre en contacto con el plano, estaría bien colocar una almohada, eso sí, más blanda que la anterior, es decir, una almohada más blanda que la anterior, para evitar que esos talones entren en contacto con el plano. También esta almohada que colocaríamos en los gemelos, justo por encima de los talones, nos ayuda o ayuda a esos pacientes en cuanto a lo que es el retorno venoso. En personas que tienen especiales problemas de circulación y demás, pues puede ser interesante levantar las piernas. Si no son esos los casos, en principio no sería necesario colocar una almohada debajo de los gemelos. La importante es la que deberíamos haber puesto aquí y que en el dibujo no lo han puesto, que es la de debajo de los muslos, ¿vale? Esta solo si fuera necesario, o para evitar el contacto en el plano del talón o para facilitar y mejorar el retorno venoso de las piernas. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, vemos aquí esta almohada que colocaríamos entre los pies y el piecero de la cama. Y si no tenemos piecero, nos lo inventamos. Un piecero, como sabéis, es una tabla, una madera o algo que haga de tope en el final de la cama para poder colocar esa almohada que hará que los pies, que los tobillos mantengan ese ángulo recto que es importante mantener. Cuando se pierde esa angulación, cuando el paciente, pues eso, su articulación tiende a lo que se llama el pie equino. El pie equino es que se produce una hiperextensión o una extensión mantenida del tobillo, ¿vale? Eso hay que corregirlo. Y hay que intentar detenerlo. ¿Cómo lo haríamos? Pues con esa medida correctiva, ¿vale? Y ahí tendríamos ya un decúbito supino. Esa sería la descripción del decúbito supino y de sus medidas correctivas.
Vale, lo ideal es que lo practiquemos. Si podéis practicarlo en casa, pues mejor. Si no, pues cuando volvamos al polivalent intentaremos, no, será preciso ponerlo en práctica porque comentarlo así como lo estamos comentando y tal como lo estamos haciendo, pues no es suficiente. ¿Vale? Así que tendremos que buscar tiempo de donde sea para poder practicarlo y ver que todo el mundo lo entiende y lo realiza correctamente, porque esto sí que es básico, ¿eh? O sea, lo que son los posicionamientos de encamado, las medidas correctivas y los cambios posturales es de lo más elemental y de lo más necesario para vuestro trabajo, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejar el decúbito supino. Una cosita, os he puesto, antes de continuar, os he añadido algunos vídeos para que, bueno, pues para que veáis en movimiento distintos ejemplos. Vais a ver que hay diferencias, que no todo el mundo, que hay distintas técnicas, que hay distintas consideraciones, que hay distintas escuelas, que el tema de los cambios posturales y de las medidas correctivas vamos a ver algunas diferencias. Y después, por otro lado, y vamos a ver cosas que son erróneas y que las veremos en YouTube. Pues YouTube hay de todo. Hay que entender que YouTube es Internet, Internet hay de todo. Entonces, no todo lo que veáis está bien hecho. Entonces, por ejemplo, veremos en algunos, podéis ver, yo lo he visto en algunos vídeos, que la almohada esta que estamos viendo aquí, precisamente, se coloca aquí y la colocan entre rodilla y tobillo, y la justificación de colocar esta almohada es para evitar que el talón entre en contacto con el plano. Correcto, muy bien, pero se olvidan de esta almohada. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque lo que tú no puedes hacer es levantar las piernas a la altura de los gemelos y no colocar un desahogo a la altura de los muslos, porque lo que estás provocando es una hiperextensión en las rodillas. Cuando tú levantas por aquí y no colocas algo más alto aquí debajo, se produce una hiperextensión de rodillas que puede ser dañina para esas rodillas. Entonces, pues en muchos sitios eso no lo contemplan y es un error, está mal hecho, ¿vale? Es poco seguro para esas rodillas. Esas medidas correctivas no piensan en esas rodillas. Piensan en los talones, pero se olvidan de las rodillas, con lo cual no es correcto al 100%, ¿vale? Vale, veremos también en algún vídeo que nos habla de cómo colocamos la mano y cómo colocamos los dedos. Podemos ver algunos sitios en los que la mano está en rotación, es decir, hay una rotación de hombro porque no mantiene la posición anatómica de referencia, sino que la palma de la mano la vemos hacia abajo en ambas manos y los dedos están en extensión. En algunos otros sitios nos dicen que la mano esté también una semi-rotación y los dedos estén en semiflexión. Bueno, ahí eso ya es relativo. Lo que sí que no puede suceder es que a la hora de colocar la almohada debajo de los brazos nos quede corta, más o menos se acabe por aquí, y la mano, pum, se nos caiga. Y estemos haciendo una flexión de muñeca mantenida, es decir, que se haya caído la mano ¿vale? Y pierda esa alineación corporal. Eso debemos evitarlo. Esté como esté, lo importante es que la mano esté en posición neutra, ¿vale? Luego los dedos pueden estar en extensión o pueden estar en ligera flexión. Eso ya es indistinto, pero la muñeca tiene que mantener la alineación con el brazo, ¿vale? Y bueno, en principio, pues ahora sí que yo creo que con esto ya está, ¿vale? Cualquier duda, cualquier pregunta, las iremos solucionando y lo vamos viendo. Vale, continuamos. Decúbito lateral. Bueno, si el decúbito supino tiene algunas consideraciones, algunas diferencias según bibliografía, según autores y demás, bueno, con respecto al decúbito lateral ya esto se va de madre. ¿Por qué? Porque el concepto de decúbito lateral es muy amplio. Vamos a ver. El decúbito lateral, ¿para qué? Vamos a decir, o para quién. Esa sería la consideración a tener en cuenta. Es decir, qué tipo de usuario tenemos y por lo tanto qué tipo de decúbito lateral le va bien.
¿vale? De eso no hay que olvidarlo. Eso no hay que olvidarlo nunca. ¿Por qué? Porque veremos que un decúbito lateral como tal puede ser válido de varias maneras, pero no es válido para según qué tipo de usuario. Esa es la explicación, ¿vale? En general y de manera genérica, pues un decúbito lateral es lo que veis ahí. Es decir, que el cuerpo del individuo está apoyado sobre uno de los laterales, sin más. Esa sería la definición de un decúbito lateral, ¿vale? Para que el decúbito lateral sea posible, las piernas presentan semiflexión en caderas y en rodillas, ¿vale? Los brazos, el brazo que está debajo puede estar en flexión de hombro, puede estar en flexión de codo también, eso ya depende de cada uno, ¿vale? Y es el hombro el que mantiene, el hombro de abajo es el que mantiene más o menos el peso del cuerpo, ¿no? El brazo superior presentará flexión normalmente, flexión parcial de hombro también y flexión parcial de codo. Y no tiene mucho más, lo que es la definición de la posición, tal cual, pelada, no tiene mucho más, ¿vale? En los pies nos dice que se mantienen en ángulo recto, ¿vale? Aquí tiene que haber un ángulo recto, no tendría que haber esa extensión de tobillo, y que el cuello más o menos mantiene la misma línea que el cuerpo, ¿vale? Vale. Claro, esto es muy relativo, porque por ejemplo, tal como vemos este decúbito lateral en este dibujo, pues posiblemente para muchos usuarios con los que vamos a trabajar no será válido, ¿vale? Esa colocación, la colocación de esas piernas no nos será válida. O por ejemplo, como tenemos el brazo. Es decir, eso, si bien este dibujo nos demuestra o nos enseña un decúbito lateral, para personas encamadas e inmovilizadas, importante, este decúbito lateral es inadecuado. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, hay exceso de presión, hay riesgos de presiones, y por otro lado, hay pérdida de alineación corporal. Y ahora lo explicaré, ¿vale? Lo explicaré en el siguiente. Vamos a ver. Fijaros, os presento dos modelos. Aquí, dos modelos más de decúbito lateral. Tenemos el señor que va más o menos vestido, abajo a la izquierda, y tenemos a la señora a la derecha, ¿vale? Es la misma señora con dos vistas distintas, desde el lateral y desde arriba, ¿vale? Y en este caso vemos que son dos posiciones distintas, aun siendo un mismo decúbito lateral. En ambos dos casos estaríamos en un decúbito lateral izquierdo, ¿vale? Vemos también, en este caso, dos maneras de proceder distintas a la hora de colocar medidas correctivas. Vemos también dos alineaciones corporales distintas. Vemos como en un caso, en el señor, tenemos una flexión de caderas y flexión de rodillas en paralelo, es decir, las dos piernas tienen la misma disposición, y en la señora vemos que mientras que la pierna superior presenta esa mayor flexión de cadera y esa mayor flexión de rodilla, vemos que la pierna inferior está prácticamente en extensión. Y importante también ver cómo está el brazo superior en ambos casos. Si bien en el señor el brazo está dejado, por así decirlo, a su libre albedrío, es decir, a donde vaya, en la señora vemos que el brazo está controlado. Se ha utilizado también una medida correctiva para evitar que ese brazo caiga y así de esta manera, con esta medida correctiva, también mantiene la alineación corporal. Vale, pues como podéis entender, quiero decir, la opción señora, esta opción en la que vemos un mayor número de medidas correctivas, sería una mejor opción para aquellas personas inmovilizadas en cama. En cambio, la opción del señor sería pues eso, un decúbito lateral en el que nuestro usuario de relativa forma mantiene cierta movilidad,
que no está demasiadas horas en cama o que, mejor dicho, aun estando en cama puede pasar a ser estación o, bueno, de alguna manera presenta menor inmovilidad, ¿no? En cualquier caso, lo que hay que evitar es que las rodillas entren en contacto. Entonces sí que colocaríamos esa medida correctiva entre las rodillas. Pero a partir de ahí, bueno, pues sería una versión de decúbito lateral poco, poco rigurosa, vamos a decir. En cambio, la opción o la versión señora es una versión de decúbito lateral que es a la que nosotras vamos a tender a realizar y a aprender, ¿vale? Esa sería la que nosotros vamos a considerar como válida para todos los casos o para casi todos los casos, aunque aún así luego haré algún comentario al respecto y daré una cuarta versión, si cabe, de este decúbito lateral, ¿vale? Así que vamos a partir de la idea que esta versión con mayor número de medidas correctivas será la que nos interesa replicar en los casos de inmovilidad en cama. Vale, ¿qué necesitamos en cuanto a medidas correctivas? Necesitamos una almohada para debajo de la cabeza, necesitamos una almohada que falcaremos en la parte posterior de la espalda. Vamos a necesitar colocar una almohada debajo de la pierna superior. Eso ya depende del grado de flexión que hagamos de cadera. En este caso vemos un grado de flexión de 90 grados de cadera. Puede ser necesario realizar esta flexión tan acusada o no tanto. En cualquier caso, sí que es importante mantener alguna almohada a este nivel para que nos mantenga toda la pierna, incluso el pie, en una posición que, fijaros arriba, cómo mantiene la paralela con respecto al plano, ¿vale? Importante que la cadera, que no haya rotación interna, porque la cadera caiga debido a que, si bien hemos colocado una almohada, no ha sido suficiente. Pensemos en piernas gruesas, que tengan mucho de peso. Si colocamos una simple almohada, lo que vamos a conseguir es que, vale, la rodilla o el tobillo no entrará en presión con el plano, pero perdemos la alineación corporal. Entonces, en esos casos interesa no colocar una, sino que colocar dos, una almohada y otra almohada y la pierna encima. Por el peso y por el tiempo, las almohadas irán cediendo, pero no lo suficiente como para que se entre en rotación interna de cadera y por lo tanto también se mantenga la paralela como toca, ¿vale? Es decir, que la pierna y el tobillo, la idea es que atención a lo que voy a decir. La idea es que tobillo, cadera y hombro mantengan una línea paralela con respecto al plano. Repito, tobillo, cadera y hombro mantengan una paralela con respecto al plano. Si el tobillo se nos cae, ya se rompe la paralela, eso significa que hay que levantarlo, hay que mantener la paralela, ¿vale? Entonces, ¿necesitamos una almohada o necesitamos más de una? Pues colocaremos una o dos, dependiendo de la pierna, dependiendo cómo nos quede la disposición. Una persona de tamaño o de gran tamaño y de gran peso necesitaremos más almohadas. Una persona menuda, de poco peso, muy delgadita, etcétera, etcétera, pues necesitaremos menos almohadas, necesitaremos menos medidas, ¿vale? ¿Qué pasa con el brazo de arriba? Con el brazo, que queda en la parte superior. El brazo de abajo queda debajo. Insisto, puede haber flexión de codo o esta persona puede tener el brazo en extensión. Eso ya depende de la comodidad del usuario y de lo que quiera el usuario. Y luego la mano queda por debajo, si hay flexión de codo, el segmento del brazo y su mano quedan por encima de la almohada o la colocamos por debajo de la almohada. Eso ya también depende de la elección. Claro, aquí vemos una almohada muy corta, pero una almohada de cama puede ser más larga, ¿no? Imaginemos que tenemos una almohada más larga. Entonces nos llegaba la duda. ¿El brazo por dónde lo coloco? ¿Quiere tener el brazo así, en flexión de hombro y flexión de codo? Lo quiere así, muy bien. Pero ahora, una vez coloco la medida, la almohada debajo de la cabeza, ¿qué pasa con el brazo? ¿El brazo va por debajo de la almohada o coloco por encima de la almohada? Pues depende de la comodidad, ahí no hay problema.
Insisto, también podemos disponer, si así lo quiere el usuario, podría tener el brazo en extensión de codo, el codo en extendido, además con mayor o menor grado de flexión de hombro, es decir, que puede venir por aquí, puede venir por aquí, puede venir por aquí o puede venir por aquí, ¿vale? Eso ya depende de lo que prefiera el usuario. En cuanto a medidas correctivas, el brazo que sí que necesita medidas correctivas es el brazo superior. En este caso, en esta vista, vemos la alineación corporal que toca. Fijaros, ¿vale? Tenemos una extensión, tenemos el hombro que está en extensión, en cambio tenemos una flexión de 90 grados de codo, ¿vale? Y vemos que la muñeca y los dedos están también en extensión, o sea, mejor dicho, están en posición neutra, que es lo que pretendemos. En este caso vemos una disposición distinta a este de aquí. Nos interesa la disposición de la vista, de esta vista superior, ¿vale? Esto no tanto, se nos cae. Vale, para conseguir esta alineación de brazo y aquí de antebrazo y mano, ¿cómo lo hacemos? Pues o colocamos cuadrantes pequeños en columna o cogemos una almohada grande, la doblamos y la acercamos al cuerpo, de manera que se consiga mantener esa muñeca en posición neutra y por extensión, es decir, al colocar o al asegurar la muñeca, el codo no se cae porque tenemos aquí pues, el hombro, entre el hombro y la muñeca, harán que el codo se quede al aire y no entre en contacto. Una cosa importante, el codo no puede entrar en contacto con el tronco. ¿De acuerdo? El codo no puede entrar en contacto con el tronco, tenemos que separarlo para evitar que ese codo ulcere la zona de las costillas, ¿vale? Vale. Debemos mantener con esta posición perfecta de extensión del hombro, o mejor dicho, posición neutra del hombro, o podemos marcar un poquito de ángulo para conseguir que ese codo no entre en contacto con las costillas sin ningún problema, ¿vale? Podemos hacer un poquito más de flexión, de hombro, ¿vale? Marcamos aquí una flexión de codo también, colocamos aquí debajo la medida correctiva, ¿vale? Pero lo que lo que no debe pasar es que este hombro entre en aducción, ¿vale? No queremos que entre en AD, tiene que mantenerse en posición neutra, ¿vale? No puede caerse el brazo. Muy bien. Vale, en principio creo que no me olvido nada más. Ah, vale, sí, quería comentar esto. ¿Cabe la posibilidad de tener las dos piernas, en vez de tener las dos piernas así, tenerlas como las tiene el Señor? ¿Cabe la posibilidad de tener las dos piernas en semiflexión? Las dos, la pierna de abajo también tenerla en flexión de caderas, es decir, en paralelo. Vale, podríamos hacerlo. Siempre, por supuesto, luego haremos esto, colocaríamos una almohada a lo largo de las piernas para evitar que las dos rodillas entren en contacto, pero en casos de, por ejemplo, volvemos a lo mismo, piernas de gran tamaño, problemas de circulación o incluso ictus, es posible que no sea recomendable esa flexión en paralelo de las dos piernas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no deja de haber, porque la pierna de abajo no deja de estar soportando un peso que no tiene por qué. En este caso, la pierna en extensión está libre, no soporta ningún tipo de peso, ¿vale? Si colocamos las piernas, una pierna encima de la otra, la pierna de abajo siempre estará sufriendo un peso. Entonces, según para qué usuario, pues eso no es importante, según para qué usuario, eso es muy importante. Y al final, la opción que no falla o que de alguna manera evita cualquier problema sería esta. Esta es la que de alguna manera cubre con todas las necesidades o con las necesidades de cualquier usuario, quiero decir, ¿vale? Bueno, dicho todo esto, cabría, como ya os he comentado antes, que os comentaría una cuarta alternativa, una cuarta posibilidad de decúbito lateral que realmente cuando lo veáis diréis, pero esto no llega a ser un decúbito lateral, ¿no? Porque realmente es un decúbito supino al que se levanta el plano en uno de los laterales, y en ese momento, de alguna manera, ese lateral
se le resta la presión sobre el plano. ¿Qué intento decir? Vale. Imaginaros un decúbito supino al que en un lado, solo en un lado, se le coloca una almohada a lo largo de hombro-espalda, pero solo cubriendo un lateral, y se coloca otra almohada en un glúteo, cubriendo glúteo y tobillo, y ya está. Y se lo devuelve a ese decúbito o a ese semidecúbito supino. Entonces esa persona entra en una especie de semidecúbito supino, semidecúbito lateral. Ese sería el ejemplo de decúbito lateral adecuado para personas con úlceras ya manifiestas tanto en trocánters como en cresta ilíaca, como en glúteos, como en hombros, ¿vale? Recordad que cuando vimos las úlceras por presión, cuando describimos las úlceras por presión y vimos las medidas preventivas que eran recomendables aplicar, en ese apartado nos habló de la posición de decúbito lateral. Aunque la posición de cúbito lateral se considera una de las mejores posiciones para el descanso, en el caso de riesgo o en caso de existencia de úlceras por presión, el decúbito lateral puede ser especialmente dañino, sobre todo para en aquellos laterales donde ya existe, en aquellas partes laterales donde ya existe úlcera por presión manifiesta, ¿no? Entonces, para evitar que una úlcera por presión avance, progrese, lo que se recomendaba era no superar los 30 grados de ángulo, de inclinación, con respecto al plano horizontal. Por lo tanto, para hacer ese decúbito lateral, solo lo único que se necesita es levantar mínimamente ese lateral. ¿Cómo? Pues con una almohada. Yo sé que igual no me estáis entendiendo lo que estoy diciendo, entonces os he colocado un vídeo, os he adjuntado un vídeo en los documentos adjuntos, en el que vais a ver a un chico enfermero, que os va a mostrar este decúbito lateral que preserva o que, digamos, evita el riesgo de úlcera por presión, ¿vale? Nos colocamos en la parte posterior, estamos trabajando en la parte posterior o el usuario nos da la espalda, por así decirlo, nosotros estamos trabajando en esta posición. Con una mano podemos mover desde aquí o mover desde aquí al usuario y lo desplazaríamos mínimamente hacia adelante, con lo cual en la parte inferior del tronco, que no lo vemos aquí, quedará un poquito más descubierta, y es cuando aprovechamos para remeter la almohada un poquito, la remetemos un poquito y luego soltamos presa. Si la teníamos aquí o la teníamos aquí, soltamos presa y por su propio peso el usuario volverá hacia atrás. Al volver hacia atrás aprisionará la almohada por donde la hemos colocado, ¡pum!, y la almohada quedará anclada. La almohada quedará anclada y realmente realizará la función que debe realizar, que para eso la hemos colocado ahí, que es hacer de tope, para que el usuario no se nos vaya hacia atrás, ¿vale? Eso era lo que me faltaba por comentar, creo. Pues ya está. Acordaros, simplemente no, lo importante es la posición, lo importante es el mantenimiento de la alineación corporal, que no se caigan los segmentos, que no se entren en rotaciones internas, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a observar y observar, colocamos, ponemos, y antes de dar por buena la colocación de unas medidas correctivas, tenemos que observar cómo van, cómo se han colocado, nos agachamos, vemos las paralelas, ¿vale? Y entonces damos por bueno, cubrimos al usuario y buenas noches, o hasta dentro de 2 horas, que es lo que toca, o hasta dentro de 2 o 3 horas, que habrá que volver a hacer un cambio de posición. Ahora, luego hablamos de los cambios posturales. Vale, continuamos. Pasamos al decúbito prono. Vamos a describirlo, vamos a verlo. El decúbito prono es uno de los decúbitos básicos, pero lo que hay que decir ya de antemano es que no es un decúbito válido para el descanso, o mejor dicho, no es una posición de encamamiento válida para el descanso, sobre todo en personas de edad avanzada, porque se nos ahogan, ¿vale? Se nos ahogan. Esa posición es de difícil gestión para una persona de edad avanzada. Entonces, no va a ser una posición habitual en el ámbito domiciliario,
¿Dónde podemos ver esta posición? Pues sobre todo en hospital, en clínica. ¿Cuándo? Pues es una posición que puede tener su sentido o puede ser útil cuando en casos, por ejemplo, en casos de cirugía, en glúteos, en la parte posterior de la espalda, o sea, en la parte baja de la espalda, quiero decir, en lumbares, en glúteos, en temas de quistes sacros, operaciones de columna y demás. Es cuando la posición de cúbito prono tiene algún sentido, pero no es una posición que vayamos a manejar, no es una posición que vayamos a manejar en el ámbito de domiciliario. Entonces, la conoceremos, la explicaremos, pero quiero que quede claro ya, ahora, que no va a ser una alternativa o no la vamos a utilizar como alternativa en una rutina o planificación de cambios posturales, ¿vale? Bueno, decúbito prono. Decúbito prono es Carabai. Carabai. Las piernas en extensión. La cabeza tiene que, claro, la cabeza tiene que presentar una rotación, cierta rotación, porque pues, a no ser que hubiera un agujero en el colchón, no podríamos tener la cabeza en posición, el cuello en posición neutra, con lo cual esas cervicales están en rotación y los brazos los podemos presentar o se pueden presentar tanto flexionados, como los veis ahora, en flexión de hombro, flexión de hombro no, en ABD, en ABD de hombro y en flexión de codo, o nos podemos encontrar los brazos en posición neutra, ¿vale? En posición neutra. En este caso dice que el usuario reposa sobre su pecho y en el momento que se produce esta postura, pues además de lo que os he dicho, que desde un punto de vista de respiratorio es una posición que puede ser bastante incómoda, puede ser incómoda, insisto, tal cual el programa. Vemos que las piernas están en extensión. Yo sé que me diréis, pues yo siempre duermo así. Fijaros cómo están las piernas. Están extendidas. El decúbito prono tiene las dos piernas en extensión. Y dudo mucho que durmáis con las piernas en extensión de esta manera. Otra cosa es que entréis a hacer, rotación externa de cadera y flexión de rodilla. Y estabilicéis la posición. En el momento que hacéis esa rotación con abducción de cadera y flexión de rodilla, estáis levantando un poquito, aligerando presión sobre la caja torácica y es una posición más cómoda de mantener. Pero el decúbito prono no es cómodo de mantener durante mucho tiempo por la extensión de las dos piernas, que obliga a que la caja torácica esté en presión sobre el plano, ¿vale? Vale, que, insisto, aún así, debemos conocer la posición y debemos conocer las medidas correctivas. ¿Cuáles son las medidas correctivas para un decúbito prono? Vale, tendríamos una almohada debajo de la cabeza-cuello. Importante la almohada de la cabeza-cuello, tal como la vemos en el dibujo, está difícil de gestionar para esta persona. Claro, esto es un dibujo y el que lo ha dibujado le ha importado bien poco ser riguroso o no serlo. Para que esta almohada en una posición de decúbito prono no suponga un exceso de tensión en las cervicales, tendría que estar un poquito más baja y tendría que cubrir un poquito los hombros o el principio de los hombros. La almohada tendría que venir por aquí y por aquí, más o menos. De manera que las cervicales no están en extensión. Se van a relajar y van a entrar en posición neutra. Tal como está ahora la almohada, estas cervicales entrarían en extensión, ¿vale? Luego, importante colocar una almohada debajo de la zona del abdomen o directamente, más que del abdomen, de la pelvis, ¿vale? Un poquito más bajo, casi que mejor. ¿Por qué? Porque lo que interesa es aligerar tensión en cervicales. Si la colocamos debajo del abdomen, no realizamos no aligeramos la tensión en las cervicales. Con lo cual esta almohada también, otra vez, un poquito más baja, por aquí, encima de lo que es la pelvis, ¿vale?
aquí iría bien. Al colocar esta almohada aquí, se levanta esta zona y aligeramos tensión a nivel cervical. Y por último tendríamos una almohada que podría ser un poquito más pequeña que esta nos la han puesto aquí una almohada muy grande. Otra almohada que la colocaríamos debajo de las tibias, ¿vale? Debajo de los tibiales, de las dos piernas, ¿vale? ¿Para qué? Para generar una angulación, generar con esta almohada, generaríamos, ¿cómo estoy? Se me traba la lengua. Generaríamos una flexión de rodillas de manera que los pies al estar un poquito levantados no entran en extensión de tobillo, sino que se puede mantener el ángulo recto de tobillo y pierna. Y además esos deditos de los pies no están en contacto directo con el plano y no se nos ulceran. Entonces, el tema en un prono es levantar los pies. ¿Cómo? Colocando una almohada debajo de las tibias. En este caso, así conseguiremos levantar esos pies y que esos dedos no estén en presión sobre el colchón. ¿Vale? Vale, esas serían las medidas. Insisto, los brazos los podemos tener así, como lo vemos en el dibujo, o los podemos tener en extensión, ambos dos en paralelo, con respecto al plano. Ahora bien, no podemos en prono, no podemos tener los brazos extendidos a lo largo del cuerpo en posición neutra, en posición anatómica de referencia. Hay que hacer rotación. Las palmas de las manos tienen que estar hacia arriba, con lo cual hay una rotación de hombros. ¿De acuerdo? No podemos estar en posición anatómica sería las palmas en contacto con el plano. Intentad colocaros en prono y con las palmas de las manos tocando el colchón. Vamos, aumentamos una barbaridad la presión a nivel de cuello, de cervicales y de pectoral. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues continuamos. Vamos a Fowler. Fowler ya es conocido por vosotras. Hemos hablado de él cuando hemos hecho aseos, etcétera, etcétera. Hemos hablado de si a Fowler sí, Fowler no, en alimentación también, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya la conocíais, así que ya llevamos eso de avanzado. Lo que no conocéis, conocéis la posición, pero no conocéis cuáles son las medidas correctivas del Fowler. Sabemos que el Fowler es una posición que es importante para aquellos usuarios respiratorios, para personas con reflujo gastroesofágico, bueno, que implica, pues eso, hacer una incorporación para que la persona, pues, por ejemplo, pueda ver la tele, tan sencillo como eso, ¿vale? Y que podemos realizar este cambio de disposición, y que al final es una postura, con lo cual se consideraría un cambio postural cuando tengamos una cama articulada. Podemos hacer un Fowler, digamos, manual, casero, con almohadas, se podría hacer, pero claro, ya necesitas disponer de un número de almohadas importante y que, vamos a decir, que la efectividad de esas almohadas que utilizaríamos, pues no es lo mismo que el plano pueda articularse, como sería el caso de ese tipo de camas, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos a ver cuáles son las medidas correctivas. En principio necesitamos colocar una almohada debajo de la cabeza. Tendremos una almohada debajo de la cabeza. Tendremos una almohada debajo de los brazos, ¿vale? Tendremos una almohada debajo de los muslos, ¿vale? Y luego tendremos una almohada, importante, la almohada detrás de la zona lumbar. Es decir, que cuando hagamos un Fowler, lo que vamos a hacer es, si lo hacemos, lo hagamos articulando cama o no tenemos cama articulada, cuando tenemos el usuario incorporado, es cuando tenemos que aprovechar para colocar la primera almohada, que sería la almohada de la zona lumbar. Una vez tenemos la almohada de la zona lumbar colocada, colocaríamos la almohada debajo de los muslos. Y ya por último colocaríamos una almohada debajo de cabeza y hombros y colocaríamos otra almohada debajo de los antebrazos. Importante evitar esto de aquí que veis, ¿vale?
flexión o pequeña flexión de muñeca. Hay que intentar mantener la alineación corporal y que la mano esté, o mejor dicho, sí, que la mano, que los tarsos, los tarsos y los metatarsos estén en línea con el cúbito y el radio del antebrazo, ¿vale? Entonces, igual una almohada un poquito más ancha nos hubiera permitido que esta persona tuviera la mano totalmente en posición neutra. ¿Vale? ¿Se entiende? Y importante en este Fowler también es que la almohada debajo de los muslos esté debajo de los muslos, debajo de las rodillas, pero que no esté más cerca, esté más en muslos que esté más, que no tanto en gemelos, ¿vale? Con lo cual habrá que flexionar rodillas del usuario, colocar la almohada y devolver las piernas a su posición para ver cómo quedan y observar. Evitar, pues eso, evitar en la medida posible la rotación. Como tenemos la rotación externa de las piernas, como tenemos estas dos almohadas, una en cada antebrazo, eso ya nos hará de tope para que las piernas mantengan también la alineación, ¿vale? ¿Qué pasa con los talones? Pues eso habrá que valorarlo. Si tenemos que levantar o no levantar los talones colocando otra almohadita más pequeña o colocando una toalla enrollada, por ejemplo, para que se levanten los tobillos y los tobillos estén en contacto. Vale, aprovecho. ¿Qué pasa con las toallas? ¿Podemos utilizar toallas enrolladas como medidas correctivas? La respuesta es sí, pero ojo, teniendo en cuenta que una toalla no supone la misma protección que una almohada. ¿Vale? Las almohadas son más, es obvio, son más blanditas. Las toallas pueden constituir o pueden ser un riesgo si se mantienen durante mucho tiempo, porque son más rígidas al final, tienen menos capacidad de amortiguar peso, ¿vale? Tienen menos capacidad de repartir peso, ¿vale? Pero, ¿se pueden utilizar las toallas? Sí, se pueden utilizar las toallas. Sobre todo podemos utilizar toallas para modificar la disposición de almohadas, fijaros. Es decir, jugando con toallas podemos levantar almohadas. Por ejemplo, si yo por poquito, una almohada hace que un segmento me quede algo caído, por ejemplo, yo colocando una toalla debajo de la almohada conseguiré levantar la almohada y conseguiré que ese segmento ya no caiga, en vez de colocar la toalla por encima de la almohada y que la piel del usuario esté en contacto directo con la piel. ¿Se entiende? Bueno, todos estos truquis y estas cosas las veremos en clase, ¿vale? Haremos demostración y corregiremos y al final nunca hay una colocación exacta de medidas correctivas porque todo va siempre a depender del usuario, de las medidas, las dimensiones del usuario, de la forma del usuario. Entonces habrá que espabilarse y habrá que, teniendo un esquema mental fijo, genérico, de cuáles son las medidas correctivas en cada postura, luego para cada usuario habrá que adaptar esas medidas o cómo las coloco o de qué manera las coloco o cuántas coloco, pues porque mi usuario necesita más o menos o lo necesita algo distinto que el otro usuario que tengo, que con una almohada pues ya lo tengo bien. ¿Por qué? Pues porque con una almohada ya lo tengo bien alineado, mientras que este otro usuario necesito dos y una toalla y colocarlo de esta manera en concreto para que me quede bien alineado. Entonces, insisto, no es una manera de proceder, sino que es entender lo que hay que hacer, entender cuál es el objetivo y a partir de ahí buscar la manera de conseguir esa posición, con esa medida correctiva, con ese mantenimiento de la alineación corporal, ¿vale? Continuamos y vamos a Sims. Bueno, Sims es una posición especial, aunque es una posición que puede ser que utilicemos relativamente a menudo, ¿vale? Primero que hay que decir que Sims no es una posición de descanso. Hasta ahora hemos visto el decúbito supino, hemos visto el decúbito lateral, hemos visto el decúbito prono y hemos visto el Fowler. Vale, de lo que hemos visto hasta ahora, tanto el supino como los dos laterales como el Fowler
los podríamos considerar como posiciones de descanso. Es decir, son alternativas a una planificación de cambios posturales cuando nuestro usuario está en descanso. O también serían posiciones útiles para la realización de ciertas actividades. Pero en cualquier caso, esas que hemos dicho para el descanso valen. Prono no nos interesa, ¿vale? Prono no nos interesa, ya lo hemos dicho. Y Sims no es una posición de descanso. Es una posición, es un posicionamiento que tiene, un objetivo asistencial. Es decir, es una posición en la que colocaremos a nuestro usuario cuando así nos lo solicite equipo médico, puede ser, o cuando nos interese realizar algún tipo de administración vía rectal, por ejemplo, cuando equipo médico le realice algún tipo de inspección o exploración rectal, por ejemplo, ¿vale? Bueno, es una posición especial y no es de descanso, ¿vale? Además, fijaros que, y lo veremos en primeros auxilios, es una posición que se relaciona muy mucho con la posición lateral de seguridad. Así que es una posición en la que cuando tengamos algún problema con nuestro usuario, un problema de riesgo de atragantamiento, un problema de caída, ¿no? Nuestro usuario se nos cae al suelo y pensamos que se ha lesionado, llamamos a urgencias al 112 y demás, pues colocar al usuario en esta posición sería una buena estrategia. Vale. ¿Qué diferencias hay entre un Sims y un lateral? Pregunto, ¿dónde veis la diferencia? ¿La veis? ¿No hay ninguna diferencia? Vale, las diferencias son obvias en el hombro y el brazo inferior y también son obvias en la flexión de cadera de la pierna superior y la flexión de rodilla de la pierna superior, ¿vale? Lo demás es parecido, todo lo demás es parecido a un lateral izquierdo, a un decúbito lateral izquierdo. Pero el Sims, la diferencia entre un lateral y un Sims es que el brazo inferior queda por detrás de la espalda, nos queda por detrás de la espalda, y se realiza una flexión, máxima, se busca la flexión máxima y no estoy hablando de hiperflexión, estoy hablando de una flexión máxima, la que el usuario pueda, de cadera y de rodilla en la pierna superior. De manera que al realizar esa flexión máxima, el recto queda liberado, o mejor dicho, es más de más fácil acceso, ¿vale? Vale. Puesto que no es una posición, Sims no es una posición, Sims o semiprono, también se le llama semiprono, ¿vale? Porque está a medio camino entre un prono y un lateral. De hecho, para llegar al Sims, eso lo veremos en cambios posturales, para llegar al Sims tenemos que llevar al usuario al prono y luego corregir ese prono, ¿vale? Terminando en Sims. Pero bueno, ya lo veremos eso cómo llegar en los cambios posturales lo veremos. Vale. Lo que iba diciendo, puesto que no es una posición de descanso, no es necesario disponer tantas medidas correctivas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es una posición que se va a mantener durante media hora, 20 minutos, una hora, a mucho tardar, ¿vale? Y luego a este usuario se le coloca en otra posición distinta. Ahí sí que puede ser que me digáis, pues yo duermo bien así. Es cierto, yo también duermo en posición de Sims, pero no se considera como tal una posición apta para el descanso, ¿vale? ¿Dónde colocaríamos esas medidas correctivas mínimas para aportarle comodidad sin más? En el Sims no se pretende
colocar esas medidas correctivas para evitar las úlceras por presión. Según cómo sea ese SIMS, ese hombro estaría forzado, ¿eh? Estaría soportando una tensión inadecuada. Pensad que aunque muchos de nosotros tengamos costumbre de descansar de esta manera, desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales, desde un punto de vista de salud de la espalda, esta torsión, esta pérdida de alineación de la columna, pues no es bueno. Entonces, no es una posición recomendable, ¿vale? Y para un inmovilizado menos. Es una posición que tiene unos objetivos y que tiene una durabilidad limitada en el tiempo. Por lo tanto, las medidas correctivas que se aplican son mínimas, simplemente para aportarle comodidad mientras este usuario está adoptando esta posición. ¿Cuáles son estas medidas correctivas? Debajo de la cabeza, debajo del brazo superior colocaríamos uno y colocaríamos otra almohada debajo de la pierna superior. Y con eso tendríamos las medidas correctivas del SIMS colocadas, ¿vale? Continuamos. Y continuamos para entrar a hablar ya de los cambios posturales. Bueno. Consideraciones generales sobre los cambios posturales. Olvidaros de los dibujos, por favor. En este tema de cambios posturales, los dibujitos son ilustraciones que, digamos, enriquecen la vista, ocupan un espacio en blanco que quedaba feo, pero que muchas veces estos dibujos no son indicativos fehacientes de lo que está diciendo el texto. Con lo cual, quedáis avisados. En estos apuntes, lo importante es el texto. Los dibujos a veces pueden ser fidedignos y a veces no lo son, ¿vale? Simplemente son ilustraciones para llenar un hueco, sin más. Quedáis avisados. Para que luego no me digáis, es que en el dibujo aparece la que pone la mano aquí, pero luego en el texto me dice que ponga la mano allí, entonces ¿a qué hago caso? Ya te lo dije, ya te avisé en su momento, ¿vale? Muy bien, entonces, consideraciones generales. En pacientes encamados, dice, la consideración es que la frecuencia con la que se deben hacer esos cambios posturales es de 2-3 horas. Eso es lo más común, esa es la consideración más común y de hecho es la más rigurosa. Menos de 2 horas no lo propone nadie. Menos de 2 horas no lo propone nadie porque no sería práctico, no sería, imaginaros, no sería viable desde un punto de vista de recursos humanos o desde un punto de vista de atención, no sería nada eficiente. Y sí que es cierto que hay ciertos autores que proponen más de 3 horas, pueden llegar hasta 4 horas de mantener una postura. Bueno, vale, no vamos a entrar en discusión si 3 o 4 horas, o mejor dicho, no vamos a entrar a discutir si 4 horas es correcto o no es correcto. Lo que estamos todos en acuerdo seguro, que 3 horas va a ser más seguro que 4. ¿Estamos? Es decir, estar 3 horas en una misma postura es menos lesivo que llegar a estar 4 horas, por sentido común, ¿verdad? Cuanto más tiempo pasemos en una posición concreta, cabría la posibilidad que fuera más lesivo. En cualquier caso, estar menos no lo es. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar con ese máximo de 3 horas. Vamos a intentar ser más rigurosos y, de alguna manera, curarnos en salud. ¿Vale? Con lo cual, es preferible ser riguroso que no serlo, en este caso. Así que, para nosotras, el tiempo máximo de mantenimiento de una posición de encamado o de sedente, porque cuando hablamos de cambios posturales también hablamos de personas que están en sedestación mantenida y que habrá que hacerles esos cambios posturales o esas recolocaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de cambios posturales, no solo estamos hablando de personas en cama, también estamos hablando de personas en butaca, en silla de ruedas, en sedestación, ¿vale? Pues eso, en encamados un máximo de 3 horas y en pacientes sedentes es más variable. Ahí sí que la bibliografía y según el profesional que consultes te va a decir una cosa de otra, pero en ningún caso nadie supera la hora. ¿De acuerdo? Nadie supera la hora. Es decir, que podemos encontrar autores, bibliografía profesionales que te hablan de la hora, otros que te hablan de 50 minutos, otros que te dicen que te hablan de 40 minutos.
y otros que te dicen de 30 minutos porque el usuario ya está muy ulcerado, porque existe un riesgo de tal y de cual. Entonces, tenemos una horquilla de 30 o que claro, es muy amplio, ¿no? Es una horquilla del 50% realmente. De 30 minutos hasta una hora, pero en ningún caso superar la hora en una posición de sedestación sin recolocación, ¿vale? Bueno, eso serían la primera consideración, la primera consideración general, el tiempo que o cada cuándo debemos realizar ese cambio postural. Otras consideraciones, protocolo, como siempre, siempre que entramos en contacto con el paciente, con el usuario, que manipulamos su piel o que pues entramos en contacto muy directo, como es el caso de hacerle un cambio postural, pues deberíamos, pues eso, según protocolo, decía lavado de manos, disposición de guantes. En cualquier caso, disposición de guantes, por supuesto. Comunicación al paciente, solicitamos su ayuda para que no sea una intervención al 100% por parte nuestra, sino que haya cierta colaboración en cuanto a movilización. Si es el caso que el usuario puede colaborar en cierta manera, pues que lo haga, ¿vale? La cama, la altura de la cama tiene que ser la adecuada, la cama tiene que estar bien frenada, tiene que haber espacio en ambos lados porque muchas veces un cambio postural implica ir de un lado a otro de la cama, ¿vale? Ya lo sabéis, el tema de las barandillas, tenerlo controlado, barandilla arriba o barandilla abajo según donde esté yo situado. Para hacer un cambio postural siempre es recomendable que retiremos la almohada. Veremos algún vídeo, algún ejemplo por ahí que no retiran la almohada. Bueno, hay que pensar también que muchas veces los vídeos se graban pues y se va al grano, ¿no? Pero tampoco no se hace con toda la rigurosidad que se debería hacer. Desde luego, para hacer un cambio postural la almohada no debe estar, pero eso ya lo sabéis, ya lo hemos tratado anteriormente en clase. Y el tema de dejar al usuario destapado, tapado, pues eso, depende mucho de el qué y el cómo, ¿vale? De qué tipo de movimiento estemos haciendo, etcétera, etcétera. Con la encimera nos puede bastar, arrugadita y luego la volvemos a extender. Bueno, consideraciones básicas que, por otro lado, ya hemos visto en su momento cuando hicimos aseos de encamado. Y ahora ya, en este punto, entraríamos a describir movimiento o, sí, movilización por movilización, es decir, cambio por cambio, cuáles son paso a paso cada uno de estos cambios posturales, lo cual sí que implica un poco, bueno, que sea absurdo que yo ahora haga una explicación al detalle de estos movimientos, pero sí que voy a destacar lo imprescindible, ¿vale? Voy a destacar lo importante. En este caso nos habla de la movilización en decúbito supino hacia el borde de la cama. Insisto en lo del dibujo. En este caso está muy mal que, por ejemplo, la sábana no se haya retirado. Está muy mal, por ejemplo, que la almohada no se haya retirado. ¿De acuerdo? Entonces, son dibujitos que simplemente nos ilustran de qué vamos a hablar, pero no son todos los rigurosos que deberían ser, perdón. ¿Vale? Lo importante, insisto, el texto. En el texto está lo importante. El dibujo no hagáis caso o no hagáis demasiado caso. Vale, esta movilización es un paso previo de muchos cambios posturales. ¿Vale? Sobre todo cuando pretendemos hacer un cambio postural de decúbito supino a decúbito lateral. Sobre todo en esos casos. O cuando terminamos un cambio postural de decúbito lateral a decúbito supino. ¿Y cuándo será necesario realizar este movimiento? Sobre todo cuando las camas son estrechas. Cuando la cama es estrecha y tenemos un usuario grande, es importantísimo y necesario hacer unos acercamientos previos a borde para luego, cuando pasemos al usuario, cuando le hagamos el cambio postural definitivo, este usuario nos quede en el centro de la cama. ¿Se entiende, no? Esto incluso ya lo hemos visto, ya lo vimos en su momento. Y ya lo practicamos, ya vimos cómo hacíamos las aproximaciones, ¿verdad? Cogíamos del tronco, cogíamos luego de piernas por debajo de los muslos, por debajo de los glúteos y por las rodillas o por debajo por
gemelos y hacíamos las aproximaciones de dos tandas, ¿verdad? Primero acercábamos una parte, una parte del tronco o el tronco y luego acercábamos a la zona de la cintura, la zona pélvica y luego podíamos recolocar las piernas desde los tobillos y ya teníamos la alineación corporal perfecta, ¿vale? Vale, en este caso lo que es importante decir y recalcar es que nunca empujamos, sino que acercamos hacia nosotros, ¿vale? Dos, que no debemos o que debemos evitar en la medida de lo posible la fricción, o sea que tenemos que intentar levantar al usuario y no tanto friccionar. Y tres, que será muy importante nuestra higiene postural. En este caso, la espalda tiene que estar recta. Vemos, bueno, en este caso el dibujo, insisto, no nos ayuda en nada. Pero vamos, una espalda recta implica, para hacer esta movilización, implica bajar de rodillas y separar pies, ¿vale? Y acordaros de aprovechar en pesos más difíciles, intentar aprovechar vuestra inercia. Es decir, que hago un movimiento de balanceo hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Para realizar ese balanceo debería tener, o lo ideal sería que tuviera un pie un poquito más adelantado que el otro. Hago un balanceo hacia adelante, hacia atrás y cuando echo para atrás aprovecho esa inercia para realizar esa movilización, ¿vale? Bueno, claro, este tipo de acercamiento, hoy en día existen algunos productos de apoyo que permiten hacer este acercamiento sobre una sabanilla de doble tubo, perdón, una sabanilla tubular que tiene, digamos, doble capa y que es de muy baja fricción y que permite, pues eso, desplazar al usuario muy fácilmente por encima de la cama sin necesidad de hacer unos esfuerzos excesivos. Os mostraré un vídeo en el que aparecen estos productos de apoyo tan interesantes. Vale. Lo que sería el cambio postural de decúbito supino a decúbito lateral lo hemos hecho muchas veces ya, todas lo habéis practicado, lo conocéis, hemos hecho este procedimiento cuando hacíamos el aseo de encamado, ¿vale? Para poder hacer la espalda, para poder hacer los glúteos, el interglúteo y demás, ¿vale? Entonces, en este caso, claro, lo que hacíamos era un cambio postural, pero no dejábamos colocada al usuario en esa posición, centrada en la cama y con sus medidas correctivas. Entonces, en este caso sería centrarla en la cama. Para ello, tendríamos que hacer un acercamiento al lado contrario de donde vamos a hacer el cambio postural. Luego haríamos el cambio postural, la dejaríamos centrada y colocaríamos las medidas correctivas, ¿vale? Vale. ¿Cómo hacemos el cambio postural? Ya lo hemos explicado muchas veces. El brazo próximo a nuestro cuerpo lo podemos doblar, podemos hacer una abducción de hombro con flexión de codo o simplemente hacemos una abducción de hombro dejando que su brazo pase por cerca de nuestra cintura o al lado de nuestra cintura, de manera que cuando hagamos la rotación del tronco no quede el peso, no quede el brazo debajo del cuerpo del usuario, ¿no? Se trata de separar ese brazo. Luego, el brazo que queda más alejado, su brazo, digamos, distal. Entiendo que aquí en esta pantalla, o cuando se hace la descripción de los distintos movimientos, de los distintos cambios posturales, utiliza la nomenclatura distal y proximal. Si es así, que creo que es así, debéis entender que algo que es proximal a mí es algo que está más cerca de mí y algo que está más distal a mí es algo que está más lejos de mí, ¿vale? Por ejemplo, tal como vemos en el dibujo, este dibujo que vemos, el brazo proximal del usuario, su brazo proximal, estoy diciendo, el brazo que tengo yo más cerca, o sea, el brazo que yo tengo más cerca de él sería el brazo que queda debajo. Su brazo distal sería el brazo que en el momento de hacer la rotación, veis que el muñecote está con una mano encima de su hombro. Ese sería el hombro distal
porque realmente esa es la posición a la que ha llegado al final, ¿vale? Porque ha hecho la rotación, pero cuando el usuario estaba en decúbito supino, el proximal, el hombro proximal, era el hombro que ahora ha quedado debajo. Vale, lo digo, comento esto porque luego en los apuntes pues creo que hará referencia o utilizar esta nomenclatura de distal y proximal para entender o para hacer entender dónde van las presas sobre todo, ¿no? Las presas o las tomas del auxiliar a la hora de realizar el cambio postural. Bueno, no voy a comentar nada más sobre el decúbito lateral, mejor dicho, del cambio postural de decúbito supino, decúbito lateral, porque ya lo habéis practicado, porque ya lo habéis visto. ¿Vale? El tema de las piernas, si cruzábamos o no cruzábamos, si hacíamos una flexión de rodilla y de cadera para algunos casos, si el usuario colaboraba o no colaboraba, si el usuario mantenía la posición del pie o si la deslizaba, entonces cruzábamos la pierna distal por encima de la pierna proximal y así facilitamos ese cambio postural. Bueno, se trataría un poquito de recordar lo que hacíais cuando practicábamos en el aseo personal, ¿vale? De todas maneras, por supuesto, leed bien cada una de estas pantallas, leedlas bien y si alguien tiene alguna duda, lo comentamos, me lo preguntáis y lo comentamos entre todos. En cuanto a la movilización de decúbito lateral a vuelta a supino, pues también es sencillo, no tiene mucha más complicación. Fijaros el detallito. El detallito es que nos acercamos, devolvemos el cuerpo del usuario hacia nosotros, no lo empujamos. Los cambios posturales nunca es empujar, sino siempre es acercar el cuerpo del usuario hacia nosotros. Vale, tan sencillo como desde cadera y desde hombro devolver al decúbito supino y recolocación de segmentos. Recolocaríamos segmentos y colocaríamos sus medidas correctivas pertinentes. El cambio postural de decúbito lateral a prono, de hecho, para llegar a un prono tenemos que, imaginemos que estamos en decúbito supino, sería el opuesto. El decúbito supino sería el opuesto, el contrario, por así decirlo, a un decúbito prono. Entonces, para llegar a un decúbito prono desde un decúbito supino, hay que pasar por el lateral. Es decir, hay que llevar al usuario a un decúbito lateral primero. Luego habría que hacer un acercamiento o una recolocación. Todo depende de lo que hagamos previamente. Es decir, si yo tengo que llevar a un decúbito prono a un usuario que está en decúbito supino, lo que deberá hacer es, lo primero, acercar al máximo posible el usuario al límite de la cama. Eso también dependerá de camas y de en qué posición quieras tú dejar al usuario una vez esté en prono. Si lo quieres dejar en medio de la cama o muy ladeado. Pero si lo que pretendes es dejarlo en medio de la cama, para ello tendrás que inicialmente hacer una aproximación al extremo de la cama máxima. Porque ese usuario luego tendrá que rotar a lateral y terminar en prono. ¿Vale? Entonces, siempre que queramos llevar al usuario a un decúbito prono, habrá que pasar por un decúbito lateral. Entonces aquí tenemos movilización de decúbito lateral a decúbito prono. ¿Vale? Lo que vengo a decir es que aquí pone de decúbito lateral a decúbito prono, pero podría poner de decúbito supino a decúbito prono. Al final hay que pasar por el lateral igual. ¿Vale? Hay que pasar por el lateral igual. Vale. Cosas importantes en esta posición o en este posicionamiento. Como he dicho, la primera cosa que habrá que atender es a la aproximación al extremo, porque si iniciamos el cambio postural sin haber hecho esa aproximación, luego el usuario se nos cae de la cama. Está en prono y cayéndose de la cama por el lado contrario. ¿Por qué? Pues porque no hemos aproximado, ¿vale? Segunda cuestión, a la hora de hacer el decúbito prono, es muy importante cómo colocamos los brazos, ¿vale? ¿Cómo colocamos los brazos? Cuando tenemos el usuario en decúbito lateral, el brazo inferior, el que de alguna manera se corresponde con el hombro que está apoyando el peso, ese brazo tiene que ir a máxima flexión de hombro. Tiene que ir a flexión de 180 grados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo cuando hablo de máxima flexión de hombro? Ya sabéis lo que es una flexión de hombro. Pues tengo que subir el brazo hasta arriba y el antebrazo
que se ponga a la altura de la cabeza. Solo así podré pasar a esa persona de decúbito lateral a prono. Si no es así, le voy a partir el hombro. ¿Vale? Le voy a partir el hombro, es una exageración también, pero vamos, que voy a forzar una posición que no será posible anatómicamente porque hay un hombro debajo que está haciendo de tope, con lo cual no puedo pasar a esa persona a decúbito prono por el hombro inferior. Solo subiendo el brazo a la altura de la cabeza, es decir, colocando el brazo, el hombro en máxima flexión y pasando el antebrazo a la altura de la cabeza, podremos voltear y terminar en el prono. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, cuando manejamos pronos, hay que fijarse muy mucho en los hombros, porque a veces no nos damos cuenta de que los hombros nos hacen de topes y podemos provocar una lesión al usuario. ¿Vale? Siguiente cuestión, o otra cosa a tener en cuenta. Cuando tenemos al usuario en decúbito lateral, antes de hacer ese volteo para llevarlo al prono, ya hemos hablado del hombro, del brazo inferior, hablemos ahora de la primera medida correctiva que hay que colocar y que hay que colocar ya, que es la almohada a la altura de la pelvis. Hay que colocarla cuando tenemos el usuario en decúbito lateral. Colocaríamos esa almohada a la altura de la pelvis y ya la tenemos preparada. Entonces, cuando hagamos el volteo y dejemos al usuario en prono, la medida correctiva ya está colocada. Si no, es imposible colocarla. No se puede colocar una almohada debajo de la pelvis cuando ya tienes al usuario colocado en prono. Es imposible. Es imposible si se quiere evitar los tirones, si se quieren evitar las fricciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por lo pronto, así que pueda comentar yo sin que veamos en vivo y en directo cómo se está realizando este cambio postural, pues no puedo añadir nada más. Pues eso, simplemente es voltear al usuario, fijándose muy bien en cómo están los hombros, fijándose muy bien cómo tiene la cabeza. Es también importante eso. Justo cuando realizamos un paso de lateral a prono, lo normal es que la cabeza del usuario se quede debajo de el colchón. Rápidamente, lo primero que tenemos que hacer es hacer una rotación de cuello, de cervicales, para que no se nos ahogue el usuario, para que no se agobie. Eso es lo primero que habrá que hacer cuando pasamos de decúbito lateral a decúbito prono, será atender a la cabeza para que pueda respirar bien. Y ya luego recolocamos bien los brazos, recolocamos bien si es necesario la almohada de la pelvis y recolocamos bien las piernas, ¿vale? Vale. De prono a lateral, de decúbito prono a decúbito lateral, sería, pues eso, vuelta atrás. Vale, el problema es que vuelta atrás, claro, volver hacia atrás, una vez estamos en prono, movilizar el cuerpo de ese usuario hacia su espalda o en dirección hacia su espalda, implica que el hombro sobre el que vamos a voltear tiene que protegerse. Y muchas veces os olvidáis de ese hombro. Entonces pretendéis devolver al decúbito lateral con el hombro por detrás. Y entonces es cuando vuestra compañera, cuando estáis en prácticas, vuestra compañera me mira con pánico, pensando, me van a romper por la mitad. Entonces, eso es. El problema está en los hombros, otra vez. Cuando gestionamos pronos, insisto, hay que atender muy bien a los hombros. Y antes de hacer el movimiento, fijarse si, tal como está dispuesto ese hombro, cuando mueva, no lo voy a estropear, ¿vale? No lo voy a estropear. Entonces tengo que hacer los cambios pertinentes para poder movilizarlo. Lo que es necesario es llevar otra vez, una vez mientras está en la posición de prono, lo que habría que hacer para pasarlo a un lateral, da igual el lateral que sea, bueno, no, da igual, no. Dependiendo al lateral al que lo voy a llevar, el brazo correspondiente habrá que hacer una abducción máxima, ¿vale? ¿Se entiende lo que digo? Una abducción máxima, una abducción de 180 grados con flexión de codo, de manera que el antebrazo se quede por encima de la cabeza. ¿Se ha entendido? Y entonces es cuando podemos llevar el cuerpo del usuario, lo podemos rotar hacia ese lado. Si no es así, si tenemos el brazo en extensión
Si tenemos la cadera y el brazo en posición neutra, en posición anatómica de referencia, y pretendemos voltear el cuerpo hacia ese lado, desde el prono, le podemos estropear el hombro, le podemos descolocar el hombro perfectamente, ¿vale? Y poco más, el otro brazo no tendría ningún problema. Podemos pasarlo pues pasaríamos al prono y, perdón, pasaríamos al lateral y ahí colocaríamos ya las medidas correctivas pertinentes. Siguiente cambio postural, dice, movilización en decúbito supino hacia el cabecero de la cama. Muy bien, típico desplazamiento, de deslizamiento de un usuario encamado que se va escurriendo hacia los pies, y que muchas veces esto sucede en camas articuladas en las que se utiliza el Fowler habitualmente, o se eleva un poquito el plano superior para mejorar la comodidad del paciente, porque así el paciente lo pide, y en esos casos es habitual ese deslizamiento, ese irse deslizando hacia los pies de la cama. Entonces, en esos casos es importante recolocar al paciente hacia el cabecero, ¿no? Es reubicar al usuario, el paciente, hacia el cabecero. Vale, en este caso tenemos dos posibilidades: o nuestro usuario participa, colabora con nosotros, o esta recolocación, este cambio postural, que no es tanto un cambio postural entendido como un cambio de posición que formaría parte de esta planificación, de esa pauta de posicionamiento en cama, sino simplemente sería una corrección, ¿no? Sería una movilización de corrección. A lo que voy, podemos encontrarnos con un usuario que participa, que nos ayuda, o podemos encontrarnos con un usuario que no es capaz de ayudar, que no puede participar debido a su inmovilidad, ¿no? A su incapacidad funcional. Entonces, en ese caso, si él no nos participa, si no nos ayuda, si es de bajo peso, podríamos gestionarlo solos, que es fácil que no sea posible. En esos casos necesitaríamos ayuda de alguien, que podemos solicitar ayuda a la cuidadora principal, o si vamos en pareja, si somos dos auxiliares, pues ya tendríamos el problema solucionado, ¿vale? En el caso de que bueno, y después utilización de entremetida o no. La entremetida también nos puede ayudar, si tenemos una entremetida lo suficientemente larga y una entremetida bien colocada, nos podría ayudar perfectamente a realizar este cambio postural. Insisto, si somos dos, porque manejar una entremetida uno solo tampoco tiene mucho sentido en esta movilización, en este tipo de movimiento no tendría mucho sentido. Vale, si nos colabora, pues se le pide que pues sujete al cabecero, que doble las piernas, que a la de 3 levante el culo y que apriete el pie en el plano, en el colchón, y nosotros con las presas por debajo de los glúteos, entre los muslos de los glúteos, y otra presa por debajo de los hombros, conseguiremos acompañar al movimiento y lo llevaríamos más arriba, es decir, lo colocaríamos más en dirección hacia el cabecero, que es donde debería estar y desde donde se ha ido deslizando, ¿vale? En el caso de que fuera por colaboración o con colaboración con los auxiliares, lo que se pretende o lo que se propone en esta técnica es un entrecruzamiento de brazos, es decir, nos colocaríamos un auxiliar a cada lado de la cama y colocaría un brazo por debajo de las rodillas. Tendríamos, fijaros, las piernas dobladas, los piernas y rodillas, caderas y rodillas estarían en flexión, con lo cual una colocaría el brazo por debajo de los muslos, entre los muslos y los glúteos, y la otra mano, o el otro brazo, mejor dicho, lo colocaría debajo de las dorsales, a ser posible, en la zona dorsal. Mientras que el otro auxiliar, el del otro extremo, colocaría un brazo, lo colocaría por debajo de las lumbares y el otro lo colocaría en los hombros, ¿vale? De manera que habría cuatro brazos
en distintos puntos de todo lo que es la espalda e incluso por debajo de los glúteos, y a la de 3 se coordinaría el movimiento. Acordaros de higiene postural, acordaros de un pie en dirección al movimiento, tendría un pie, el pie del auxiliar, los pies proximales al cabecero estarían en dirección al cabecero y los pies distales del cabecero estarían en perpendicular a la cama. De manera que bueno, estarían separados en flexión de piernas. Entonces, con un balanceo de piernas se realizaría ese movimiento de incorporación, ¿vale? Continuamos. Vamos terminando. En este caso hablamos de una técnica de entrecruzamiento de brazos para facilitar la incorporación. Si no recuerdo mal, lo vimos, os la comenté, esta técnica, cuando hacíamos el aseo, cuando hicimos aseo de encamados para el tema de la boca, cuando el usuario era un usuario consciente que participaba y demás. Si no recuerdo mal, esta técnica os la comenté. Bueno, es sencillamente que el usuario tiene que participar, tiene que colaborar, tiene que tener cierta fuerza muscular en las extremidades superiores y en pectorales o espalda, porque al entrecruzar nuestros brazos y a la hora de solicitar su colaboración, coordinamos el movimiento, coordinamos la fuerza, y en el momento que nosotros intentamos levantar tal como vemos en la imagen, en este caso sí que la foto, o mejor dicho el dibujo, es bastante fidedigno a lo que se pretende, ¿vale? Y la mano, vemos en la mano del usuario, la vemos en punteado, porque el cuerpo de la auxiliar o de la cuidadora no permitiría ver esa mano. Esa mano se situaría en el hombro distal con respecto al usuario, en el hombro distal de la cuidadora, ¿vale? De manera que en el momento de a la de 3, es decir, se coordinaría el ejercicio, el movimiento, la cuidadora intentaría levantar e incorporar, y el usuario también presionaría, haría fuerza en ese hombro para facilitar esa incorporación. Luego, en el momento que tenemos el usuario incorporado, la cuidadora mantendría al usuario en la posición de incorporado con este brazo, liberaría esta mano de aquí, la sacaría de la axila y tendría un brazo libre para coger pues, el vaso con la medicación, el vasito con agua o lo que fuera necesario, ¿vale? Y ya está. Bueno, insisto, esto tampoco sería un cambio postural como tal, sino que sería una técnica para poder movilizar al usuario con un objetivo muy, muy determinado, ¿vale? ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría la movilización de cúbito a sedestación en el borde de la cama. Muy bien. Vale, más que un cambio postural como tal, esto sería el paso previo a las transferencias. Cuando hablamos de transferencias, hablamos de un cambio, un cambio de ubicación más que de posición. Entonces, para sacar a un usuario de una cama, habría que hacer esta movilización. Para sacarlo de la cama y llevarlo a una silla, o pasarlo a una silla de ruedas o una butaca, o pasarlo a bipedestación, habría que partir o que habría que realizar este tipo de movimiento, ¿no? De movilización. Claro, o lo sacamos de la cama desde decúbito supino, estando el usuario en decúbito supino, o lo podemos sacar de la cama estando el usuario en decúbito lateral, ¿vale? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? En principio, ambas dos son igualmente válidas. Lo que sí que es importante es que haya, antes de realizar la movilización para pasarlo a sedestación, es importante que el usuario esté muy en el extremo. Entonces, llevar al usuario al extremo de la cama, estando él en decúbito lateral, es un poquito más complicado. Quizás es más cómodo hacer ese acercamiento hacia el borde de la cama desde el decúbito supino que desde el decúbito lateral. Pero bueno, sería posible hacerlo de las dos maneras, ¿vale? Bien, lo que se pretende en este caso es, primero, acercarlo al borde de la cama, y una vez lo tenemos cerca del borde de la cama, nosotros no nos separamos de ahí porque
habría el riesgo de caída de la cama, tenemos que estar muy cerca. Lo que haríamos en ese punto sería hacer una presa por debajo de hombros, con nuestra mano en su hombro distal, y otra presa la haríamos por debajo de sus rodillas. Haríamos una pequeña flexión de caderas y de rodillas, y cogeríamos o haríamos una segunda presa, más que por debajo de las rodillas, por debajo de los muslos, intentando llevar la mano al glúteo más distal. En el momento que hacemos el movimiento, este movimiento implica también un movimiento de pies por nuestra parte. Tenemos que hacer un paso hacia atrás y sincronizar ese paso hacia atrás con una rotación que haga que se levante el tronco y y giremos, ¿no? De alguna manera lo que se pretende es que el usuario gire y que el único punto de apoyo sea la zona de su sacro, ¿no? La zona de sus glúteos. Entonces, al girar, llegamos a sacarle las piernas de la cama y de alguna manera él queda incorporado. De esta manera el usuario queda en una posición de sedestación en el borde de la cama, y nosotros estamos sujetándole, por supuestísimo, ¿vale? Claro, es un movimiento que muchas veces se realiza de una forma muy rápida y que puede ser que sea algo molesto para los usuarios, incluso algunos se pueden marear y demás. Si esto es así, deberíamos devolver a esa persona, en cualquier caso dejarla en esa posición, y si se le pasa, podríamos continuar con la transferencia, pero si no es así, pues sería, puesto que estamos en la cama y estamos sentados en la cama, podríamos valorar el hecho de devolverla al decúbito si es necesario, ¿vale? En este dibujo vemos un poquito lo que se pretendía, ¿no? En este caso lo que se pretende es hacer la inversa, ¿no? Devolverlo al decúbito supino, devolverlo al decúbito en cualquier caso desde la sedestación, ¿vale? Vemos esas flechas que implican o que muestran que es un movimiento simultáneo de rotación y de desplazamiento. Y veis dónde están las presas, lo que yo os decía antes. Claro, eso implica que nuestro usuario tiene que ser relativamente pequeño y que nuestro alcance de brazos tiene que ser lo suficientemente importante como para poder realizar este movimiento con ese usuario. En esta pantalla también nos dice que para hacer este paso previo a la transferencia, si tenemos una cama articulada, pues nos ahorramos mucho, porque partir de un Fowler es mucho más fácil que partir desde un decúbito supino. El esfuerzo para nosotros es mucho menor, con lo cual es recomendable hacer el acercamiento primero, que os he dicho anteriormente. Haríamos el acercamiento al borde de la cama, luego subiríamos o pasaríamos a Fowler con la cama articulada, y luego sencillamente es intentar bajar las piernas de la cama y dejar a la persona sentada en el borde de la cama, y ya está, ¿vale? Bueno, hasta ahí este tema de cambios posturales. Sé que puede ser algo difícil y complejo, o mejor dicho, poco entendido. Sé que pueden haber surgido muchas dudas. Entiendo que no es la mejor manera de explicar los cambios posturales, pero bueno, lo único que he pretendido es explicar los apuntes que tenéis, que es a lo que puedo llegar ahora mismo. Si tenéis alguna duda, me la hacéis e intentaré daros una respuesta. Os recomiendo, os insto a que intentéis practicar en la medida de lo posible estos cambios posturales. Tenéis algunos vídeos, os he colocado varios vídeos en los que vais a ver muestras y ejemplos de técnicas y de maneras de verlo, ¿vale? He hecho una selección de lo que yo considero que tiene mejor aprovechamiento, porque como os podéis imaginar, en YouTube, por ejemplo, hay infinidad de vídeos de cambios posturales y demás, pero muchos de ellos no son del todo correctos, ¿vale? Muchos son ejercicios de alumnos, de FPs o de universidades y demás, y hay muchas cosas, hay mucho material, pero no todo es correcto. Entonces, bueno,
mi asesoramiento técnico, mis asesores técnicos han hecho un filtro y me han dicho que estos que os he puesto, pues en algunos sentidos o en otros, pues son adecuados para que les echéis un vistazo. Y poco más, nada, espero que podáis o tengáis tiempo para practicarlo. Y cuando volvamos a clase, pues ahí sí que los vamos a poner en práctica y no os puedo comentar nada más, no os puedo decir nada más, simplemente que eso sí, como os he dicho, mañana o el próximo día, eso ya lo veréis anunciado, lo tendréis anunciado en el Classroom, haremos un ejercicio de lo que sería la planificación, ¿vale? Lo que es la planificación y la rutina de cambios posturales. Hasta ese momento, nada más, me despido. Buenas tardes.